Su familia la dejó por estar enferma. La abandonaron en el bosque, sin más compañía que el silencio y el miedo. Pero el destino tenía otros planes. En lo alto de la montaña, un hombre moribundo la encontró, y aunque apenas podía respirar, la miró como si en ella todavía existiera la vida que él ya había perdido. Nadie entendió lo que nació entre dos cuerpos sin futuro, pero lo que compartieron fue amor hasta el último aliento. Antes de comenzar, dale like a este video y suscríbete al canal. Te lo digo porque sé que las próximas son poderosas y sé que tú, igual que nuestros suscriptores fieles, no vas a querer perdértelas. Ahora comencemos. La tos había comenzado 6 meses atrás. Al principio, Marina pensó que era solo un resfriado persistente, pero cuando empezó a toser sangre, cuando las noches se volvieron una batalla por cada respiración, cuando su cuerpo comenzó a consumirse hasta quedar solo piel y huesos, supo que era algo más. El médico del pueblo había usado palabras que su familia apenas entendió: tuberculosis pulmonar, altamente contagiosa, tratamiento prolongado. Pero lo que sí entendieron fue el miedo en su voz cuando dijo: «Manténganla aislada». Su madre fue la primera en alejarse. Dejó de tocarla, de abrazarla, de mirarla a los ojos. Su padre comenzó a dormir en el granero por precaución. Sus hermanos menores fueron enviados a casa de los tíos. Y Marina se quedó sola en la casa que había sido su hogar, confinada a una habitación del fondo, recibiendo comida que le dejaban en la puerta como si fuera un animal peligroso. «Es por tu bien y el nuestro», decía su madre a través de la puerta cerrada. «No queremos que los niños se contagien». Pasaron 2 meses así. 2 meses en que Marina tosía sangre sobre trapos que quemaban después. 2 meses en que su reflejo en el espejo se volvía cada vez más fantasmal. 2 meses en que la soledad dolía casi tanto como la enfermedad. Fue su padre quien finalmente propuso la solución. «El aire de la montaña», dijo en la cena familiar, de la que Marina no participaba pero podía escuchar desde su cuarto. «Dicen que el aire puro de las alturas cura enfermedades del pulmón. Podríamos llevarla allá, dejarla en una de las cuevas, con provisiones. Cuando mejore, baja». Todos sabían que era una mentira. Pero era una mentira más fácil de vivir que la verdad. Querían deshacerse de ella. El viaje hasta la montaña tomó mediodía. Marina iba en la parte trasera de la carreta, envuelta en mantas, tosiendo a intervalos que hacían que su padre apretara más las riendas sin voltear a verla. Su madre había empacado provisiones: pan duro, cecina seca, una cantimplora de agua, fósforos. Suficiente para una semana, tal vez 2 si se racionaba. «Cuando te sientas mejor, solo baja el sendero», dijo su padre cuando finalmente se detuvieron en un claro rodeado de pinos. Su voz era firme, pero no podía mirarla a los ojos. «Estaremos esperando». Mentira. Marina lo supo por la forma en que su madre sollozaba en silencio, por cómo su padre ya estaba girando la carreta antes de que ella terminara de bajar sus cosas. «Papá», llamó, su voz débil. Él se detuvo, pero no se volvió. «Lo siento», susurró Marina. «Siento ser una carga». «Cuídate», fue todo lo que él dijo antes de fustigar a los caballos. Marina los vio alejarse, la carreta volviéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer completamente entre los árboles. Y entonces, por primera vez desde que comenzó la enfermedad, se permitió llorar. No por ella, por la familia que la había amado tanto, que prefirió mentirse a sí mismos antes que verla morir frente a ellos. El frío de la montaña era diferente al frío del valle. Era un frío que penetraba los huesos, que hacía cada respiración más difícil, que convertía cada tos
en una agonía de agujas clavándose en el pecho. Marina encontró refugio en una cueva poco profunda, apenas suficiente para protegerla del viento que aullaba entre los pinos. Encendió un fuego pequeño con las ramas secas que pudo recolectar antes de que oscureciera, pero el calor apenas llegaba a sus manos temblorosas. Comió un pedazo de pan que sabía a ceniza en su boca. Bebió agua que le quemó la garganta irritada y se envolvió en sus mantas, acurrucándose lo más cerca posible del fuego. La tos vino en oleadas esa noche. Cada ataque la doblaba, le arrancaba lágrimas, le llenaba la boca del sabor metálico de la sangre. No había nadie para sostenerla, nadie para traerle agua, nadie para decirle que todo estaría bien. Estaba completamente sola. Tal vez sea mejor así, susurró a las llamas danzantes. Nadie tiene que verme morir. Pero mientras observaba las estrellas a través de la abertura de la cueva, tan brillantes y frías como diamantes en el cielo negro, una parte pequeña de ella, la parte que aún se aferraba a la vida, se preguntó si realmente había venido aquí a morir, o si, contra toda lógica, había venido a encontrar algo. El tercer día fue el peor. Marina despertó sin poder respirar, como si alguien estuviera sentado sobre su pecho. La tos era constante ahora, no dándole respiro entre ataques. La sangre manchaba sus mantas, su ropa, sus manos. Se arrastró fuera de la cueva buscando aire, cualquier aire. El sol de la mañana era cegador contra la nieve que cubría los picos más altos. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en la tierra fría. No así, jadeó entre toses. No quiero morir así. Pero su cuerpo no estaba escuchando. Cada respiración era una batalla perdida. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. El mundo se inclinaba y giraba. Lo último que vio antes de desmayarse fue una sombra. Grande, moviéndose entre los árboles, una figura de hombre caminando hacia ella. El hombre de la montaña, pensó antes de que la oscuridad la reclamara. Las historias que contaban en el pueblo sobre el ermitaño que vivía solo en las alturas. El hombre que había subido para morir lejos de todos. Y mientras caía en la inconsciencia, Marina sintió algo que no había sentido en meses. Las manos de alguien sosteniéndola, una voz grave, murmurando palabras que no podía entender. El olor a humo de leña y pino. No estaba sola. Ya no. El calor fue lo primero que registró. Calor real, no el calor falso de la fiebre que la había acompañado durante meses. Marina abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz suave que entraba por una ventana pequeña. No estaba en la cueva. Estaba en una cama real, con mantas limpias que olían a humo de leña y algo herbal que no podía identificar. Las paredes eran de madera sin pulir, el techo bajo con vigas expuestas. Una chimenea crepitaba en la esquina, llenando el espacio con calor y luz danzante. Trató de sentarse, pero su cuerpo protestó con un dolor sordo que la hizo gemir. «No te muevas». La voz vino de algún lugar a su izquierda, grave, áspera, como si no se usara mucho. Marina giró la cabeza lentamente. Un hombre estaba sentado en una silla de madera, observándola. Era grande, con hombros anchos y manos que parecían hechas para trabajar la tierra. Su barba era espesa y descuidada, su cabello largo atado en una cola baja. Pero lo que más llamó su atención fueron sus ojos, oscuros, cansados, pero no crueles. «¿Dónde?» Su voz salió como un graznido. «En mi cabaña». Se levantó, moviéndose hacia una mesa donde había un jarro de agua. «Te encontré desmayada cerca del sendero. 3 días atrás». «¿3 días?» Marina sintió pánico subiendo por su garganta. «Mi familia...» «No vi a nadie más». Le ofreció una taza de agua. «Solo a ti», medio muerta en la nieve. Ella tomó la taza con manos temblorosas. El agua estaba fría y limpia,
lo mejor que había probado en semanas. Bebió demasiado rápido y comenzó a toser. Una tos profunda, desgarradora, que trajo el sabor familiar de sangre a su boca. Él esperó en silencio hasta que el ataque pasó. Luego le ofreció un trapo limpio sin decir nada. Marina limpió su boca, avergonzada por la sangre que manchaba la tela blanca. «Lo siento. No pidas disculpas». Su voz era firme. «No por estar enferma». Ella lo miró con más atención entonces. Este era el hombre de la montaña, el ermitaño del que todos hablaban con miedo en el pueblo. El hombre que supuestamente había huido de la civilización por algún crimen terrible. Pero el hombre frente a ella no parecía un criminal. Parecía cansado. Tan cansado como ella se sentía. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó finalmente. Él se quedó callado por un largo momento, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver demasiado. «Porque sé lo que es estar muriendo solo en una montaña, y nadie debería tener que hacerlo». Los siguientes días fueron extraños. Marina permanecía en la cama la mayor parte del tiempo, demasiado débil para hacer mucho más que dormir y toser. Él, cuyo nombre finalmente aprendió que era Hernando, la cuidaba con una eficiencia silenciosa que hablaba de práctica. Le traía sopa caliente 3 veces al día. Cambiaba sus mantas cuando la fiebre la hacía sudar durante la noche. Mantenía el fuego encendido constantemente, pero rara vez hablaba, y nunca se quedaba en la habitación más tiempo del necesario. «¿Hace cuánto vives aquí?», preguntó Marina una tarde, cuando él entró con más leña para la chimenea. «8 meses». «¿Por qué subiste?». Él se detuvo, la leña en brazos, mirándola con una expresión imposible de leer. «Por la misma razón que tú. Para estar lejos de todos. Yo no elegí venir aquí». «¿No?». Dejó caer la leña junto al fuego. «Tu familia te abandonó, ¿verdad? Te dijeron que era por tu bien, que el aire de la montaña te curaría». Marina sintió las lágrimas quemando sus ojos. «¿Cómo sabes?». «Porque es lo que le dicen a todos los que mandan aquí a morir». Su voz era amarga. «Esta montaña está llena de historias de gente que fue enviada a curarse y nunca volvió». «¿También te enviaron?». «No, yo elegí venir». Se sentó pesadamente en la silla. «Pero el resultado es el mismo. Los dos estamos aquí. Los dos estamos enfermos. Los dos fuimos abandonados por las personas que supuestamente nos amaban». La crudeza de sus palabras la golpeó. Pero había algo liberador en escuchar la verdad dicha en voz alta, sin el barniz de mentiras piadosas. «¿Qué enfermedad tienes?», preguntó suavemente. Hernando la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si confiar en ella. Finalmente dijo: «Cáncer. En los pulmones. El médico me dio 6 meses. Eso fue hace 8». Marina sintió algo parecido al reconocimiento. «Tuberculosis. Avanzada. Altamente contagiosa». «Lo sé». Su respuesta fue simple, sin miedo. «¿No te preocupa contagiarte?». Hernando se rió, pero no había humor en el sonido. «Mis pulmones ya están muriendo. ¿Qué diferencia hace si es por cáncer o por tuberculosis? Al menos así no moriré solo». Fue en la 5ª noche cuando Marina descubrió qué tan enfermo estaba realmente Hernando. Despertó con el sonido de alguien tosiendo violentamente en la habitación contigua. No era la tos seca y persistente que ella conocía. Era algo más profundo, más aterrador. A pesar de su debilidad, Marina se levantó de la cama. Sus piernas temblaron, pero la sostuvieron mientras caminaba lentamente hacia la puerta. Lo encontró en su propia habitación, doblado sobre la cama, tosiendo con una violencia que sacudía todo su cuerpo. Había sangre en sus manos, en las mantas, goteando de su boca. «Hernando», susurró, acercándose. Él levantó una mano, tratando de detenerla. «No, aléjate». Pero Marina no se detuvo.
Se sentó a su lado en la cama, poniendo una mano en su espalda como su madre solía hacer con ella cuando era niña y estaba enferma. Su espalda estaba empapada de sudor, su cuerpo entero temblando. «Respira», dijo suavemente. «Despacio. Trata de respirar despacio». El ataque duró varios minutos eternos. Cuando finalmente pasó, Hernando se desplomó contra las almohadas, jadeando, su rostro pálido como la muerte. «No deberías estar aquí», logró decir. «Es contagioso». «Yo también soy contagiosa», respondió Marina, limpiando la sangre de su boca con la manga de su camisón. «Creo que estamos más allá de preocuparnos por contagios». Algo cambió en su expresión entonces, una suavidad que no había estado ahí antes. «Eres más fuerte de lo que pareces». «¿O más tonta?». Ella sonrió débilmente. «Nunca estuve segura de cuál». «Más fuerte», dijo él con firmeza. «Definitivamente más fuerte». Se quedó con él el resto de la noche, ambos demasiado enfermos para volver a sus propias camas, compartiendo el espacio y el silencio de dos personas que entendían exactamente lo que el otro estaba pasando. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. Ya no eran extraño y paciente. Eran dos personas enfermas sobreviviendo juntas. Marina comenzó a ayudar en lo que podía, a pesar de sus propias limitaciones. Preparaba té de hierbas que Hernando le había enseñado a recolectar en el bosque cercano. Mantenía el fuego encendido cuando él estaba demasiado débil para salir por más leña. Hernando, a su vez, adaptó la cabaña para hacerla más cómoda para ambos. Movió su cama a la sala principal para que estuvieran cerca el uno del otro. Construyó un pequeño estante donde guardaban los medicamentos que ambos necesitaban: tónicos para la tos, hierbas para el dolor, trapos limpios para la sangre. Desarrollaron una rutina. Despertaban con el sol, aunque a menudo ninguno había dormido bien. Desayunaban juntos en silencio, cada bocado un esfuerzo. Pasaban las mañanas descansando, las tardes haciendo pequeñas tareas cuando tenían energía. «¿Cómo era tu vida antes?», preguntó Marina una tarde mientras remendaba una de sus camisas. «Ordinaria». Hernando tallaba un trozo de madera con un cuchillo. Trabajaba en una mina, casado, sin hijos. «¿Qué pasó con tu esposa?». «Se fue cuando el médico dio el diagnóstico. No la culpo. Nadie quiere ver a alguien morir lentamente». Su voz era neutra, pero Marina detectó el dolor enterrado debajo. «Yo estaba comprometida», confesó. «O lo estaba. Cuando comencé a toser sangre, él rompió el compromiso. Dijo que no podía arriesgar su salud por mí». «Cobarde». «Práctico», corrigió Marina. «Pero sí, también cobarde». Hernando dejó de tallar, mirándola directamente. Su pérdida. Las palabras, simples como eran, significaban más para Marina de lo que él probablemente sabía. Porque en ese momento, enferma y abandonada en una montaña, alguien finalmente la había visto como algo más que una carga. Y eso cambiaba todo. Las semanas pasaron y Marina comenzó a notar un patrón aterrador. Mientras ella tenía días buenos y días malos, Hernando solo parecía tener días malos y días peores. Sus crisis eran brutales. Llegaban sin aviso, generalmente en medio de la noche. Él despertaba ahogándose, tosiendo sangre con una violencia que hacía temblar la cama. Marina aprendió a reconocer las señales. La forma en que su respiración se volvía superficial durante el día, cómo se frotaba el pecho inconscientemente, la palidez que se apoderaba de su rostro. «Está empeorando», dijo Marina una mañana después de una crisis particularmente mala que había durado casi una hora. Hernando estaba recostado en la cama, exhausto, con círculos oscuros bajo los ojos. «Lo sé». «¿Cuánto tiempo crees que...?» No pudo terminar la pregunta. «No lo sé. Semanas, tal vez».
Un mes, si tengo suerte. Su voz era tranquila, resignada. El médico dijo que cuando empezaran las hemorragias constantes, sería el final. Marina sintió algo retorcerse en su pecho. No era solo miedo por él, era miedo por ella misma. Miedo de quedarse sola de nuevo. Miedo de perder a la única persona que la había visto como algo más que una enferma contagiosa. «No quiero que te vayas», susurró, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad cruda de sus palabras. Hernando la miró con esos ojos oscuros que siempre parecían ver demasiado. «Yo tampoco quiero irme. No ahora que finalmente encontré una razón para querer quedarme». Esa tarde, mientras Marina preparaba sopa con las provisiones que quedaban, Hernando tuvo otra crisis. Esta vez fue diferente. No solo tosió sangre, la vomitó, doblándose sobre sí mismo con un dolor que lo hizo gritar. Marina dejó caer todo y corrió hacia él. Lo sostuvo mientras su cuerpo se convulsionaba, mientras la sangre manchaba su camisa y las mantas. Le susurró palabras sin sentido, cualquier cosa para hacerle saber que no estaba solo. Cuando finalmente terminó, Hernando estaba tan débil que apenas podía mantener los ojos abiertos. «Gracias», murmuró contra su hombro. «Siempre», respondió Marina, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Cuidaría de él hasta el final, sin importar cuánto doliera verlo sufrir. A medida que la condición de Hernando empeoraba, ambos desarrollaron rituales que les daban estructura y significado a sus días limitados. Cada mañana, sin importar qué tan mal se sintieran, se sentaban juntos al amanecer con tazas de té caliente. No siempre hablaban. A veces el silencio era suficiente, pero ese momento de calma, antes de que comenzaran los dolores del día, se volvió sagrado. «3 cosas», dijo Hernando una mañana, iniciando un nuevo ritual. «Dime 3 cosas por las que estás agradecida hoy». Marina pensó por un momento. «El fuego que nos mantiene calientes, el té que acabas de hacer», y dudó. Luego sonrió débilmente. «Tú». «Yo también», respondió él. «El amanecer que aún puedo ver. Tus manos cuando sostienes las mías durante las crisis. Y el hecho de que ya no tengo que morir solo». Otro ritual era por las noches. Antes de dormir, uno le leía al otro del único libro que Hernando tenía en la cabaña, una colección gastada de poemas antiguos. No importaba que ambos los hubieran escuchado docenas de veces. Había consuelo en la familiaridad, en el ritmo de las palabras, en la voz del otro llenando el silencio. Marina también comenzó a cocinar las comidas favoritas de la infancia de Hernando, recetas que él recordaba vagamente y que ella adaptaba con lo que tenían. Él, a su vez, talló pequeñas figuras de madera para ella: un pájaro, una flor, un corazón imperfecto pero hermoso. «¿Por qué un corazón?», preguntó Marina, sosteniendo la figura tallada con cuidado. «Porque el mío finalmente tiene una razón para seguir latiendo», respondió Hernando simplemente. Era en esos momentos, en esos rituales pequeños y preciosos, que Marina se dio cuenta de algo que la aterraba y la llenaba de alegría al mismo tiempo. Se estaba enamorando de él. No del amor de los cuentos de hadas con finales felices, sino del amor crudo y real de 2 personas que sabían que su tiempo era limitado y decidían amarse de todas formas. El primer beso sucedió durante una tormenta de nieve. El viento aullaba afuera, haciendo que la cabaña crujiera y gimiera. Marina estaba acurrucada cerca del fuego, temblando no por el frío, sino por la fiebre que había regresado con fuerza. Hernando se sentó a su lado, envolviéndola en una manta adicional y atrayéndola contra su pecho. Era algo que habían hecho antes. Compartir calor corporal era práctico cuando ambos estaban constantemente fríos. Pero esta vez era diferente. Marina levantó la vista hacia él, y algo en su expresión, en la forma en que la miraba, hizo que el aire entre ellos
se cargara de electricidad. «Marina», dijo suavemente, su voz apenas audible sobre el viento. «Necesito decirte algo». «¿Qué?» «Yo...» Él luchó con las palabras, algo raro en alguien tan directo. «No planeé esto, no planeé sentir esto. Pero cada día que pasa, cada momento que compartimos, me haces querer vivir un día más». Las lágrimas quemaron los ojos de Marina. «Hernando, sé que es una locura. Los dos estamos muriendo. No tenemos futuro. Pero...» Sus manos encontraron su rostro, sosteniéndolo con infinita ternura. «Pero te amo. Y sé que es egoísta decírtelo cuando no puedo prometerte mañanas, pero necesitaba que lo supieras». Marina no pensó, solo actuó. Se estiró y lo besó, vertiendo en ese beso todo lo que sentía, todo lo que no tenía palabras para expresar. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Yo también te amo», susurró Marina. «Y no me importa que no tengamos mañanas. Tenemos hoy, y eso es más de lo que nunca pensé que tendría». Esa noche, hicieron el amor por primera vez. Fue lento, cuidadoso, ambos conscientes de sus cuerpos frágiles. No fue perfecto. Tuvieron que detenerse varias veces cuando la tos los dominaba, pero fue real, fue amor, y fue suyo. Después permanecieron abrazados, escuchando la tormenta afuera, sintiendo los latidos del corazón del otro. «No tengas miedo», murmuró Hernando contra su cabello. «Cuando llegue el momento, estaremos juntos». «Juntos», repitió Marina, y en ese momento fue suficiente. Una semana después, durante uno de los días buenos de Hernando, él le hizo una pregunta. «¿Te casarías conmigo?». Marina estaba remendando una de sus camisas y casi dejó caer la aguja. «¿Qué?». «Sé que suena absurdo. No tenemos sacerdote, ni testigos, ni futuro, pero...». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Quiero que el tiempo que nos queda, sea lo que sea, lo pasemos como marido y mujer, no ante los ojos de Dios o de la ley, sino ante nosotros mismos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Marina ahora. Sí, 1000 veces sí. Crearon su propia ceremonia esa misma noche. No había anillos, así que Hernando trenzó 2 pulseras simples de hierba seca. No había votos tradicionales, así que escribieron los suyos propios. «Prometo amarte con cada día que me quede», dijo Hernando, atando la pulsera a su muñeca. «Prometo sostenerte cuando caigas, curarte cuando duela, y amarte incluso cuando la muerte trate de separarnos». Marina ató su propia pulsera en la muñeca de él, su voz temblando con emoción. «Prometo ser tu compañera hasta el final. Prometo no tener miedo de lo que viene. Prometo que, cuando uno de nosotros se vaya, el otro recordará que fuimos amados, que vivimos, que valió la pena». Se besaron para sellar sus votos, y en ese momento, en esa cabaña en medio de ninguna parte, se convirtieron en algo más que 2 personas enfermas esperando morir. Se convirtieron en familia. Esa noche, mientras se quedaban dormidos abrazados, Marina sintió algo que no había sentido desde que comenzó su enfermedad. Paz completa. No importaba lo que vendría. No importaba cuánto tiempo les quedaba. Habían encontrado amor en el lugar menos esperado. Y eso, decidió, era un milagro suficiente. 2 semanas después del matrimonio, llegó el día que ambos sabían que vendría, pero habían tratado de ignorar. Marina despertó sin poder respirar. No era solo la tos usual. Era como si sus pulmones se hubieran llenado de líquido durante la noche, ahogándola desde adentro. Se incorporó bruscamente, jadeando, tratando de encontrar aire que simplemente no llegaba. Hernando despertó de inmediato, moviéndose para sostenerla. Pero cuando intentó levantarse, su propio cuerpo lo traicionó.
Una ola de mareo lo golpeó con tanta fuerza que cayó de rodillas, tosiendo sangre con una violencia que sacudió todo su cuerpo. Durante largos minutos aterradores, ambos lucharon por respirar, por sobrevivir, demasiado consumidos por sus propias crisis para ayudar al otro. Fue Marina quien recuperó el control primero. Con manos temblorosas, se arrastró hacia Hernando, que estaba doblado sobre sí mismo en el suelo, sangre goteando de su boca y nariz. «¡Hernando!», jadeó, tocando su espalda. «¡Hernando! ¡Mírame!». Él levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido como la muerte, los labios azulados, pero sus ojos encontraron los de ella. «Marina», logró decir, «¿tú estás...?» «Estoy aquí». Ella lo ayudó a sentarse, apoyándolo contra la pared. «Los dos estamos aquí». Pero ambos sabían la verdad. Esto era diferente a las crisis anteriores. Esto era el principio del final. Pasaron la mañana apenas moviéndose, conservando cada gramo de energía. Marina consiguió arrastrarse hasta la despensa y traer algo de agua. Hernando logró encender un fuego pequeño, aunque el esfuerzo lo dejó jadeando. «No quiero que sea así», susurró Marina cuando finalmente pudieron hablar. «No quiero que nuestros últimos días sean así, sufriendo en esta cabaña, esperando morir». Hernando la miró, una idea formándose en sus ojos. «Entonces no lo hagamos así». «¿Qué quieres decir?» «Hay un lugar», dijo lentamente, «más arriba en la montaña, un claro donde puedes ver las estrellas sin obstáculos. Siempre pensé que si iba a morir, quería que fuera ahí, no aquí adentro». Marina entendió inmediatamente. «¿Podemos llegar hasta allá?» «Podemos intentarlo». Era una locura. Los dos apenas podían estar de pie. La idea de subir más en la montaña, en su condición, era casi suicida. Pero la alternativa era esperar la muerte en una cabaña oscura, y ninguno de los dos quería eso. «Entonces vamos», dijo Marina, tomando su mano. «Vamos a morir bajo las estrellas». Les tomó horas llegar al claro. Tuvieron que detenerse cada pocos pasos, sostenerse mutuamente cuando las piernas cedían, esperar cuando las crisis de tos los dominaban. El sol comenzó a ponerse mientras aún subían, pintando el cielo de naranjas y rosas que parecían demasiado hermosos para este momento terrible. Pero finalmente llegaron, y Hernando tenía razón. El lugar era perfecto. Era un espacio circular, rodeado de pinos antiguos, con el suelo cubierto de musgo suave y hierba. No había techo, solo cielo abierto que ya comenzaba a llenarse de estrellas tempranas. Hernando extendió las mantas que había traído en una mochila que apenas podía cargar. Marina se desplomó sobre ellas, cada respiración, un esfuerzo. Él se sentó a su lado, igualmente exhausto, y comenzó a preparar una fogata con las ramas que había traído. Sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos encender el fuego. Cuando finalmente las llamas cobraron vida, ambos suspiraron aliviados. El calor era bienvenido en el frío de la noche de montaña. «Lo logramos», murmuró Marina, recostándose contra su pecho. «Lo logramos», concordó Hernando, envolviéndola en sus brazos. Se quedaron así, mientras la noche caía completamente, observando cómo el cielo se transformaba de azul profundo a negro terciopelo, salpicado de millones de estrellas que brillaban con una intensidad que Marina nunca había visto. «Es hermoso», susurró. «Tú eres hermosa». Hernando besó la coronilla de su cabeza. «La cosa más hermosa que me ha pasado jamás». Marina sintió lágrimas corriendo por su rostro, no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. «Nunca pensé que moriría feliz, pero contigo lo estoy». «Yo también». Su voz se quebró. «Llegué a esta montaña para morir solo, y en cambio encontré una razón para vivir.
incluso si fue solo por un tiempo. La fogata crepitaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre sus rostros. En la distancia, un búho ululó. El viento susurraba a través de los pinos. Era perfecto en su simplicidad. ¿Tienes miedo?, preguntó Marina después de un largo silencio. ¿De morir? No. Hernando la apretó más cerca. ¿De perderte a ti? Sí. No me vas a perder. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Donde sea que vayamos después de esto, nos encontraremos de nuevo. Tiene que ser así. Conforme la noche avanzaba, ambos sabían que el tiempo se agotaba. Marina había tosido sangre 3 veces en la última hora. Hernando apenas podía mantener los ojos abiertos. Su respiración cada vez más superficial. «Cuéntame algo», pidió Marina, su voz débil. «Algo que nunca me hayas contado». Hernando pensó por un momento. Cuando era niño, solía mirar las estrellas y preguntarme si había alguien allá arriba mirándome también. Solía sentirme tan solo, tan increíblemente solo. Hizo una pausa. Hasta que te encontré. Yo también estaba sola. Marina trazó círculos en su pecho con un dedo tembloroso. Toda mi vida me sentí como si estuviera esperando algo. No sabía qué, pero cuando te conocí, supe que era esto. Era tú. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Hernando. Solo uno. Ella levantó la vista hacia él. Que no te encontré antes, que no tuvimos más tiempo. Pero tuvimos esto. Él señaló el cielo estrellado, la fogata, el claro. Tuvimos este momento perfecto. Y nadie puede quitárnoslo. Marina sintió otra ola de tos subiendo y trató de suprimirla, no queriendo interrumpir este momento. Pero fue inútil. El ataque la dobló, la sangre manchando la manta en la que estaban acostados. Cuando pasó, estaba tan débil que apenas podía mantener la cabeza levantada. Hernando también había empeorado. Su rostro estaba ceniciento, sus labios casi azules en la luz del fuego. «Marina», dijo con voz rasposa, «necesito que me prometas algo, lo que sea. Si me voy primero». Luchó por respirar. «No te quedes aquí sola. Baja la montaña. Busca ayuda. Vive. Hernando, promételo». Su voz era urgente ahora. «Prométeme que intentarás vivir». Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Te lo prometo, pero solo si tú prometes lo mismo. Si yo me voy primero, no te rindas». «No inmediatamente». «Lo prometo». Se besaron entonces, un beso salado por lágrimas y sangre, pero lleno de todo el amor que 2 personas pueden contener. La madrugada se acercaba. Las estrellas comenzaban a palidecer en el horizonte. La fogata se había reducido a brasas brillantes, y ambos sabían que este era el momento. Marina estaba acostada en los brazos de Hernando, apenas consciente. Cada respiración era una batalla que estaba perdiendo. Hernando no estaba mejor. Podía sentir su vida deslizándose como arena entre los dedos. «Hernando», susurró Marina, usando sus últimas fuerzas para hablar. «Tengo tanto frío». Él la apretó más, aunque sus propios brazos apenas tenían fuerza. «Yo también, mi amor, yo también». ¿Crees que duele? ¿Morir? No lo sé. Besó su frente. Pero no tengas miedo, estaré contigo. Pase lo que pase, estaré contigo. Marina cerró los ojos, sintiendo el peso de la inconsciencia tirando de ella. Te amo, te amaré siempre, en esta vida y en la siguiente. Y yo a ti. La voz de Hernando se quebró. Gracias por hacerme recordar cómo vivir, incluso cuando estaba muriendo. Hernando. Marina abrió los ojos una última vez. Si no despierto mañana. No. Él negó con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. No digas eso. Si no despierto, continuó con voz apenas audible. Prométeme que no apagarás el fuego. Manténlo encendido.
para que yo pueda encontrar el camino de vuelta a ti. Lo prometo. Hernando sollozó abiertamente ahora. El fuego nunca se apagará. Te lo juro. Marina sonrió débilmente. Entonces, no tengo miedo. Sus ojos se cerraron. Su respiración se volvió más lenta, más superficial. Hernando la sostuvo, susurrándole palabras de amor, rogando a cualquier dios que estuviera escuchando. Y mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de rosas y dorados, Marina tomó una última respiración suave y se fue. Hernando la sintió partir. Sintió el momento exacto en que su espíritu dejó su cuerpo, y aunque cada parte de él quería seguirla, aunque quería rendirse ahí mismo, recordó su promesa. Manténlo encendido. Con manos temblorosas, alimentó el fuego con las últimas ramas que tenía, y sostuvo el cuerpo sin vida de su esposa mientras el sol salía, llorando por el amor que había encontrado y perdido en el mismo aliento. Hernando no supo cuánto tiempo estuvo inconsciente. Cuando abrió los ojos, el sol ya estaba alto en el cielo. Por un momento bendito, olvidó dónde estaba, qué había pasado. Entonces sintió el peso en sus brazos, el peso de Marina, fría e inmóvil. «No», susurró, su voz ronca. «No, no, no». La miró, rezando por encontrar alguna señal de vida, pero su piel estaba pálida como la nieve, sus labios azules. No había respiración, no había latido, solo silencio. «Marina», la sacudió suavemente, aunque sabía que era inútil. «Marina, despierta. Por favor, despierta». Pero ella no despertó. Nunca despertaría. El dolor que sintió entonces no era físico. Era algo mucho peor. Era como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de él, dejando un vacío que nada podría llenar. Gritó. Un grito animal, primitivo, que resonó por toda la montaña. Gritó hasta que su garganta sangró, hasta que no le quedó voz, y entonces lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por ella, por ellos, por todo lo que habían tenido y perdido. Pero mientras lloraba, se dio cuenta de algo terrible y milagroso al mismo tiempo. Él todavía estaba vivo. Sus pulmones, que deberían haberlo matado hace meses, seguían funcionando. Su corazón seguía latiendo. El dolor físico que lo había consumido durante tanto tiempo había disminuido. No tenía sentido. Él era el que se suponía que moriría primero. Él era el que estaba peor. Pero Marina se había ido y él seguía aquí. La injusticia de todo le golpeó como un puño. «¿Por qué?», gritó al cielo vacío. «¿Por qué ella y no yo?». No hubo respuesta. Solo el viento susurrando a través de los pinos y el crepitar del fuego que había prometido mantener encendido. El fuego. Miró las brasas casi apagadas. Marina le había hecho prometer que no lo apagaría, que lo mantendría encendido para que ella pudiera encontrar el camino de vuelta. Con manos temblorosas, Hernando alimentó el fuego con más ramas. Las llamas cobraron vida, subiendo hacia el cielo como si fueran a alcanzar las estrellas. «Te encontraré», susurró a las llamas. «No sé cómo, no sé cuándo, pero te encontraré de nuevo». Hernando pasó 3 días en ese claro. 3 días durante los cuales no pudo hacer nada más que mantener el fuego encendido y quedarse al lado del cuerpo de Marina. Habló con ella como si aún pudiera oírlo. Le contó sobre las estrellas, sobre cómo el sol se veía diferente sin ella, sobre cómo cada respiración que tomaba se sentía como una traición porque ella ya no podía respirar. En el 3er día, cuando las aves comenzaron a circular, Hernando supo que tenía que hacer algo. No podía dejarla así. Tenía que honrarla de alguna manera. Construyó una pira funeraria con las ramas más secas que pudo encontrar. No era tradición en su cultura, pero parecía apropiado. Marina había pedido que el fuego se mantuviera encendido.
Y él cumpliría esa promesa de la única manera que podía. Mientras las llamas consumían el cuerpo de la mujer que amaba, Hernando cantó. No sabía de dónde venían las palabras, si eran recuerdos de canciones que su madre le cantaba o si simplemente brotaban de su dolor. Pero cantó hasta que su voz se rompió, hasta que las llamas se convirtieron en cenizas. Recolectó sus cenizas con cuidado en una pequeña bolsa de tela que había traído. Las sostendría cerca de su corazón hasta que llegara su propio momento. Pero cuando pasaron los días y luego las semanas, Hernando se dio cuenta de algo increíble. Su momento no estaba llegando. Sus pulmones mejoraban. El dolor disminuía. Las hemorragias se detuvieron. Era como si el universo hubiera decidido, cruelmente, que él viviría mientras ella moría. ¿Por qué?, preguntó a las cenizas que llevaba siempre consigo. ¿Por qué me dejaste aquí solo? Pero lentamente, a través de la niebla del dolor, comenzó a entender. Marina no lo había dejado solo. Le había dado un propósito. Le había enseñado a vivir. Y ahora tenía que honrar esa enseñanza viviendo de verdad. No solo existiendo, viviendo. 2 años después, Hernando estaba parado frente a una pequeña cabaña nueva construida en las afueras del pueblo. No era la misma cabaña donde había vivido con Marina. Era algo diferente, algo lleno de vida. En la puerta, un letrero decía: Casa de Sanación Marina, refugio para los olvidados. Era un lugar para personas como ellos habían sido, enfermos, abandonados, sin lugar a donde ir. Hernando les daba refugio, comida, cuidado. No podía curarlos, pero podía asegurarse de que no murieran solos, que supieran que eran amados, que importaban. Cada noche encendía una fogata en el patio. No importaba el clima, no importaba la estación. El fuego siempre ardía. Cuando la gente le preguntaba por qué, Hernando sonreía tristemente y decía: «Es una promesa que hice». El fuego nunca se apaga. Llevaba las cenizas de Marina en un pequeño frasco alrededor del cuello, y cada noche, antes de dormir, le hablaba. «Hoy ayudé a 3 personas», le decía. «Una mujer con tuberculosis como tú, un hombre con cáncer como yo, un niño que su familia abandonó. Les di lo que tú me diste, esperanza». No sabía si ella podía oírlo. No sabía si había algo después de la muerte. Pero seguía hablando de todas formas, porque mantener viva su memoria era otra forma de mantener el fuego encendido. Marina había muerto en sus brazos bajo las estrellas, pero su amor, su legado, su luz, seguían brillando a través de cada vida que Hernando tocaba. El fuego nunca se apagaría. Esa era su promesa. Y esa era su forma de decir: «Gracias por enseñarme a vivir, incluso cuando estábamos muriendo». Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu like y compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no necesita promesas de mañanas para ser eterno. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que el amor puede florecer incluso cuando el tiempo se acaba? ¿Conoces a alguien que haya encontrado propósito en el dolor? Suscríbete para más historias que te harán sentir, llorar y recordar que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando. Nos vemos en la próxima historia que ya va a comenzar ahora.